Dicen que el amor verdadero siempre se dice a tiempo. Mentira. A veces, el amor más profundo vive en silencio. Y muere con quien nunca se atrevió a pronunciarlo. Este relato no es una historia feliz. Tampoco es una tragedia. Es una herida abierta, escrita entre cartas, suelas gastadas. Y un secreto que jamás debió enterrarse. Un viejo zapatero vivió amando en la sombra durante décadas. Lo que hizo en silencio cambió mi vida para siempre. Y cuando descubras la verdad, llorarás. Nunca pensé que un simple par de zapatos pudiera contener tanto silencio. Tenía 11 años la primera vez que entré a esa pequeña zapatería escondida entre dos edificios olvidados del centro. No había cartel. No había colores. Solo una puerta de madera oscura que crujía como si protestara por cada visita. Me llevó mi madre. Uno de mis zapatos escolares tenía el talón abierto y, como no podíamos comprar otro par, ella decidió remendarlo. Yo quería unos nuevos, claro, como los otros niños. Pero ella solo me miró, con esos ojos cansados que parecían tener más edad que su cuerpo. El interior del taller era como una fotografía sepia. Polvo suspendido en el aire, herramientas antiguas colgando de las paredes y un silencio tan denso que podías masticarlo. Y ahí estaba él, sentado detrás de una mesa de madera gastada, con los dedos manchados de betún y una mirada que no encajaba con su cuerpo envejecido. El viejo zapatero. No me sonrió. Ni siquiera saludó. Solo tomó mi zapato, lo examinó como si leyera un secreto en cada costura, y asintió con la cabeza. «Vuelve mañana», dijo, sin mirarme. No sabía su nombre. Nadie lo sabía. Le decían Don Elías, pero nunca confirmé si ese era su verdadero nombre. Decían que vivía solo, que no hablaba más que lo justo, que cada zapato que tocaba quedaba mejor que nuevo. Mi madre lo respetaba como si fuera un médico o un sacerdote. Para mí, en ese momento, era solo un viejo gruñón. Pero algo en su forma de tocar el cuero, en la precisión de sus manos, me dejó quieto. Volvimos al día siguiente y, para mi sorpresa, el zapato estaba perfecto. Mejor que cuando era nuevo. Pero eso no fue lo que me marcó. Fue la nota. Una pequeña hoja doblada dentro del zapato, escrita a mano, con tinta negra. Camina con dignidad, aunque el mundo te mire con desprecio. Mi madre la leyó en silencio y la guardó en su bolso. No dijo nada, pero en el camino de regreso vi cómo sus pasos cambiaban. Más firmes, más decididos, como si aquellas palabras le hubieran prestado algo que llevaba años buscando. Desde entonces, cada vez que un zapato necesitaba arreglo, íbamos allí, y cada vez el viejo dejaba una nota. Algunas eran frases, otras, preguntas, algunas tan profundas que tardaba días en entenderlas. No sabía si lo hacía para todos o solo para nosotros. Nunca nos cobró un centavo. Solo aceptaba pan casero, frascos de mermelada o verduras del mercado. Los años pasaron y mi madre enfermó. Cáncer, de esos que no avisan. En cuestión de meses, la casa se volvió más silenciosa que la zapatería. Y cuando ya no podía caminar, le llevé yo misma sus zapatos al viejo. Él los tomó, como siempre, sin decir palabra. Al día siguiente, al recogerlos, encontré dentro una nota distinta. No estaba doblada. Estaba enrollada, como un pequeño pergamino, y sellada con cera roja. Algunas almas caminan tanto, que cuando el cuerpo ya no puede seguir, sus pasos quedan en quienes la amaron. Lloré ahí mismo, frente a él, como una niña, pero él no reaccionó. Solo me alcanzó un pañuelo limpio y me dejó sola en el taller mientras salía por la puerta trasera. Fue la primera vez que sentí que no era solo un zapatero. Había algo más, algo que no encajaba con su ropa gastada ni con sus dedos torcidos. Cuando mamá falleció, encontré una caja debajo de su cama, llena de notas, todas del viejo, cada una guardada como un tesoro. Era como si él hubiera estado hablándole al alma, mientras todos los demás solo miraban su cuerpo enfermo. Años después, ya adulta, comencé a visitar al zapatero sin zapatos rotos, solo para llevarle algo de pan, o preguntarle cómo estaba. A veces no me respondía. A veces me miraba con una tristeza tan profunda que dolía. Una tarde, llevé una libreta y le pregunté si podía contarme su historia. Él la empujó de vuelta. Mi historia no importa, solo los pasos que ayudas a sanar. Y fue ahí, en ese instante, que entendí que lo que le hacía no era remendar suelas. Era remendar caminos, historias, vidas. Pero lo que no sabía, lo que nunca imaginé, era que yo también estaba en una de sus historias. Desde mucho antes de que yo supiera su nombre real. Porque ese viejo,
En silencio, había hecho algo, que nadie supo hasta que fue demasiado tarde. Y lo que hizo, te va a romper el alma. Después de la muerte de mamá, pasé meses sin rumbo. El mundo parecía más ruidoso, más torpe. Pero en mi mente, todo era un eco de su voz, de sus pasos suaves por la casa, del sonido de la cucharita en su taza de té. La vida seguía, pero yo me sentía fuera de compás, como si caminara por una calle que no era mía. Fue en ese estado, medio ausente, medio rota, que comencé a ir al taller con más frecuencia. No tenía excusas. Llevaba zapatos que no necesitaban arreglo. A veces inventaba defectos imaginarios, solo para tener una razón. Otras, simplemente aparecía con pan recién horneado y me sentaba a la pequeña banqueta frente a su mesa, en silencio. El viejo no protestaba. Seguía trabajando, y en ese sonido repetitivo del martillo y la lija encontraba algo parecido a la paz. Una tarde de invierno, mientras el sol se apagaba lento tras los edificios, él rompió la costumbre. Me miró fijamente y preguntó, ¿alguna vez te has sentido invisible? No supe qué responder. Lo miré, sorprendida. No era común que hablara, y menos de temas tan personales. Asentí con la cabeza. Él bajó la vista y suspiró. Yo llevo años siéndolo, murmuró. Me atreví a preguntarle por qué. Se quedó en silencio largo rato, como si buscara la respuesta entre los recortes de cuero que descansaban sobre su mesa. Luego, sin levantar la vista, dijo algo que quedó clavado en mí. A veces, desaparecer es la única forma de proteger lo que amas. No entendí en ese momento, pero algo en su voz, en la forma en que temblaban sus dedos al decirlo, me hizo sentir que no era solo una frase. Era una confesión. Ese día, al volver a casa, recordé las veces en que mi madre hablaba de él sin decir mucho. Ese hombre tiene un pasado que nadie conoce, decía, pero tiene un corazón que ve más allá de los pies. Comencé a preguntarme, ¿quién había sido él antes de ser el zapatero solitario del barrio? ¿Qué historia cargaban esos ojos llenos de tormenta y calma al mismo tiempo? Nadie lo sabía. Pregunté a vecinas, antiguos clientes, hasta a don Alberto, el verdulero que llevaba más de 40 años en la esquina. Todos decían lo mismo. Llegó un día y se quedó. Nunca supimos de dónde vino. Nunca se fue. Decidí entonces escribirle una carta. No una cualquiera, una sincera. Le conté cómo sus notas habían sido un consuelo para mi madre. Cómo, sin saberlo, había sido un sostén silencioso en los días más duros. La dejé sobre su mesa cuando él no estaba. Volví al día siguiente con el corazón en la garganta. No había carta de respuesta. Solo una caja de madera sobre la banqueta. Dentro, había un par de zapatos de cuero negro, impecables. Y una nota. Estos eran para ella. Nunca me atreví a dárselos. No entendí. ¿Eran para mi madre? ¿Por qué no se los dio? ¿Qué significado tenían? Me quedé allí, sosteniendo la caja como si fuera una bomba a punto de explotar. El viejo apareció desde el fondo, me miró y dijo, ella merecía más de lo que yo podía ofrecer. Pero cada puntada era una forma de quedarme cerca. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué estaba diciendo? ¿Mi madre? ¿Y él? No pregunté. No me atreví. Pero desde ese día, mi mirada cambió. Ya no lo veía como un simple zapatero. Había algo profundamente humano en él. Algo herido. Algo que había amado en silencio, durante años, sin esperar nada. Con el paso de los días, comencé a notar detalles que antes se me escapaban. Una fotografía antigua, en blanco y negro, escondida tras un frasco de betún. Un broche de cabello femenino en una caja de costura. Y una carta sellada, sin remitente, guardada en un cajón con llave. Cada objeto era una pista, una huella de un pasado enterrado. Pero el viejo no hablaba de eso. Seguía remendando suelas y entregando frases que tocaban más que 1000 discursos. Hasta que un día, al llegar, lo encontré dormido sobre la mesa. O eso creí. Pero cuando me acerqué, noté que sus ojos estaban abiertos, fijos en el vacío. El corazón se me detuvo. Grité su nombre, aunque nunca supe si era ese, y lo sacudí. Entonces parpadeó. Lento, como si hubiera regresado de otro mundo. Soñé con ella, susurró. Entraba por esa puerta y me decía que ya era hora de hablar. Esa noche no dormí. Supe, con una certeza que no podía explicar, que algo estaba por cambiar, que el pasado que la había escondido por décadas comenzaba a abrirse. Y yo estaba en medio de eso, sin buscarlo, sin quererlo. Pero lo que vendría después, la historia que él nunca contó en voz alta, no era solo suya. Era mía también.
Fue una mañana distinta. La ciudad amaneció envuelta en una niebla espesa, como si el cielo quisiera esconder algo. Caminé hasta el taller con una sensación rara, una mezcla de ansiedad y presentimiento. Llevaba en las manos una bolsa con empanadas de queso, sabiendo que al viejo le gustaban tibias, recién hechas. Pero al llegar, la puerta estaba entreabierta. Algo inusual. Él siempre la mantenía cerrada, como quien protege un templo. Empujé con cuidado, y ahí estaba él, de espaldas, sentado frente a la mesa. No se movía. El aire tenía un olor a cuero húmedo y a té olvidado. Cuando me oyó entrar, dijo sin voltearse: «Hoy no voy a remendar nada». Me detuve. No supe si quedarme o salir. Pero él extendió el brazo hacia atrás, con una llave oxidada en la mano. «Abre el cajón de abajo». Lo miré, sin entender. Me acerqué despacio y me agaché frente al viejo aparador de madera al costado del taller. El cajón inferior tenía marcas de golpes y una cerradura pequeña. Introduje la llave, giré, y con un quejido de años, el cajón se abrió. Adentro, envuelta en una tela blanca, había una caja, negra, antigua, como las que se usaban para guardar cartas. La tomé con delicadeza, esperando que él dijera algo más. Pero no lo hizo. Solo murmuró: «Si vas a entender lo que soy, empieza por ahí». Me senté frente a él, en la misma banqueta de siempre, y abrí la caja. Había un puñado de cartas, todas atadas con una cinta roja desteñida. Y encima, una sola hoja suelta, escrita con una letra firme pero antigua. Al desdoblarla, reconocí el nombre de mi madre. Para Elena. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Mi madre? ¿Una carta para ella? Miré al viejo, que seguía sin mirarme, con los ojos clavados en el suelo. Le pregunté con la mirada si podía leerla. Asintió. La leí en silencio. Cada palabra era una punzada. Era una carta de amor. Pero no de cualquier amor. Era un amor contenido, silenciado por años, reprimido por miedo, por culpa. Él hablaba de cómo la había conocido cuando ella apenas era una joven madre recién mudada al barrio, con una hija pequeña y los ojos llenos de esperanza. Contaba cómo ella llegaba con zapatos rotos, pero con una sonrisa que iluminaba el lugar. Como él, sin querer, fue encontrando excusas para dejar notas. Frases, metáforas, esperanzas. La carta decía que la amaba, que la había amado en silencio, que había querido hablar muchas veces, pero que su pasado, el que nunca nombraba, lo había condenado a callar, porque no tenía derecho a amar a alguien que ya había perdido tanto. Al final de la carta, escribía: «Te vi caminar con otros, te vi construir una vida sin mí, y aunque dolía, siempre recé para que fueras feliz, porque el amor verdadero no exige, solo espera en silencio». Se me cayeron las lágrimas sin poder evitarlo, no por tristeza, sino por la belleza cruda de esas palabras. Miré al viejo, esta vez como a un hombre que había entregado toda su vida a un sentimiento sin pedir nada a cambio. ¿Ella lo supo?, pregunté con la voz quebrada. Él negó con la cabeza, no como debía, y cuando por fin tuve el valor, ella ya no estaba. Volví a mirar la caja. Había más cartas, algunas sin abrir, otras con manchas de lágrimas. No sé cómo, pero supe que mi madre había sentido algo. Tal vez nunca lo nombró. Tal vez lo guardó en el mismo lugar donde guardaba esas notas suyas. Pero ahora todo cobraba sentido. Dejé la carta sobre la mesa. Él la tomó y la acarició como si fuera la piel de un recuerdo. Entonces, alzando la mirada por primera vez en mucho tiempo, me dijo algo que me heló. «Tú no viniste sola aquella primera vez. Ella te trajo aquí para que conocieras a alguien que podía protegerte, cuando ella ya no pudiera». Mis manos temblaban. Sentí que el piso se movía, que estaba diciendo: «¿Qué quiere decir?». Pero él se levantó. Caminó hasta una estantería y sacó una caja de zapatos con polvo. Me la entregó. «Abre». Dentro había un par de zapatillas pequeñas, de niña, rojas, con cordones blancos, y una nota dentro: «Para cuando de su primer paso hacia la vida adulta, que camine sabiendo que alguien la amó en silencio desde el primer día». Sentí un golpe en el pecho. Esa caligrafía, esa forma de escribir, no era de él, era de mi madre. Esa era su letra, su forma de decir tanto con tan poco. La pregunta me estalló por dentro. Lo miré con el alma en llamas. «¿Qué era usted para mi madre?». Él suspiró, y sin rodeos, dijo lo que nunca se atrevió a nombrar, ni siquiera para sí misma. Durante días no pude dormir.
Las palabras del viejo daban vueltas en mi cabeza como una canción que no puedes apagar, lo que nunca se atrevió a nombrar. Esa frase me perseguía. En cada rincón de la casa, en cada silencio, en cada foto de mamá que colgaba en la pared. Sentía que había vivido engañada, o peor, incompleta. Porque no se trataba solo de descubrir que alguien la había amado en silencio, sino que ese amor tenía raíces más profundas de lo que yo imaginaba. Volví al taller una semana después. Él estaba ahí, como siempre, encorvado sobre una bota desgastada. Parecía más frágil, como si lo que me había revelado le hubiera quitado años de encima, o de dentro. Me acerqué despacio y pregunté algo que venía guardando desde que salí por última vez. ¿Por qué nunca se fue? Él dejó de lijar, pero no me miró, porque aquí la sentía cerca, porque cada paso que di lejos de ella me hizo perderme. Guardamos silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj colgado en la pared, ese que nunca marcaba la hora correcta. Entonces me atreví. Le mostré una foto de mamá, una donde ella sonreía con una flor en el cabello, tomada en el parque cuando yo era niña. Y le pregunté, ¿la amaba como hombre ama a una mujer, o como alguien que cuida desde lejos? Él tomó la foto con manos temblorosas. La miró largo rato, y por primera vez vi lágrimas caer por sus mejillas. Ambas, pero más que eso, la amaba como quien sabe que jamás será elegido, y aún así se queda. Me fui sin decir nada más. No podía. Tenía el corazón lleno. Me encerré en casa y empecé a revolver las cosas de mamá. Cajones, diarios, sobres viejos. Hasta que, escondido entre libros de recetas, encontré un sobre cerrado con mi nombre. Mi nombre escrito con su letra suave, redonda, esa que reconocería incluso dormida. Lo abrí con manos temblorosas. Para cuando sientas que algo falta y no sepas qué es. Así comenzaba. La carta era breve, apenas unas líneas, pero bastaron para romperme entera. Hay historias que no pueden contarse en vida, mi amor, porque a veces el amor más verdadero no cabe en las reglas del mundo. Solo quiero que sepas que fuiste deseada, esperada, soñada. Aunque muchos te digan lo contrario, tú eres la prueba de que incluso el silencio puede dar vida. Quedé paralizada. ¿Qué significaba eso? ¿Era una confesión? ¿Una advertencia? Corrí al taller. El corazón me latía en los oídos. Cuando llegué, él ya me esperaba en la puerta, como si supiera. «La encontraste», dijo, sin necesidad de explicaciones. Le mostré la carta. No dijo nada. Solo me hizo pasar y me ofreció té, como siempre. Nos sentamos en silencio. Yo no paraba de temblar. ¿Soy hija suya? No aguanté. La pregunta salió sin filtro, sin preparación. Él se estremeció, bajó la vista. Luego la levantó con una tristeza infinita. No con sangre, pero sí con alma. No entendí. Me levanté, confundida. ¿Entonces qué soy? ¿Quién soy? Él tomó algo del cajón. Era un papel antiguo, desgastado. Una ficha médica. En ella, el nombre de mi madre y el de un hospital que yo no conocía. Señaló una fecha. Ese fue el día que casi mueres. Tenías 4 meses. Una infección, fiebre alta. Tu madre me llamó porque no tenía a quién más. Yo conduje toda la noche hasta ese hospital. Ella me dijo, con lágrimas en los ojos, si algo me pasa, quiero que la cuides tú. Mi garganta se cerró. Recordaba vagamente haber estado enferma de bebé, pero jamás supe los detalles. Él siguió hablando. Desde ese día, cada paso tuyo lo seguí con el alma, sin que lo supieras, porque ella no estaba sola. Y tú tampoco. Me senté. Las piernas no me sostenían. Sentí que todo lo que había creído hasta ahora tenía grietas. ¿Por qué no me lo dijeron? Porque el amor no siempre necesita ser entendido. A veces, solo necesita ser vivido. En ese instante, lo vi distinto. No como el viejo zapatero del barrio, sino como un hombre que había vivido más por otros que por sí mismo. Que había amado a mi madre sin pedirle nada, y que me había cuidado desde la sombra sin reclamar ningún lugar. Pero lo más fuerte no había llegado aún. Antes de que me fuera, me entregó un paquete pequeño, envuelto en papel craft, con una cinta azul. Me dijo que mamá se lo había dejado antes de morir, con instrucciones de dármelo cuando yo estuviera lista. Al llegar a casa, lo abrí con manos temblorosas. Era un cuaderno, y en la primera página, una frase escrita por ella. Ahora que sabes la verdad, prepárate para lo que viene. El cuaderno tenía la tapa dura, forrada en tela oscura. Era pequeño,
pero pesaba más que un libro, como si contuviera no solo palabras, sino años, secretos, sombras. Me senté en la mesa del comedor, con la lámpara encendida justo encima, temblando. No sabía si abrirlo o guardarlo. Parte de mí quería cerrar los ojos y fingir que todo esto no estaba ocurriendo. Pero otra parte, más fuerte, necesitaba saber. Necesitaba entender por qué mamá había dejado ese mensaje final. ¿Qué era lo que tenía que venir? Abrí la primera página. La letra era inconfundible, redonda, clara, con ciertos bucles al final de las letras. Mamá, la voz de su alma estaba ahí, hablándome desde un rincón que había quedado suspendido en el tiempo. Si estás leyendo esto, es porque encontraste el camino que dejé sin querer, pero con esperanza. Perdóname por no haber hablado cuando debía, pero las palabras me dolían más que el silencio. Seguí leyendo. Cada página era como un susurro cargado de arrepentimiento. Contaba cómo había conocido al zapatero, cómo se convirtió, poco a poco, en la única persona que realmente la escuchaba. Hablaba de noches en que no podía más con el trabajo, con la soledad, con el peso de ser madre soltera, y de cómo él, sin aparecer demasiado, siempre estaba. No era el tipo de hombre que entra en una vida. Era el que la rodea, la cuida desde afuera. Y eso, hija, fue más amor del que jamás conocí. Me quedé en esa frase largo rato, con los ojos húmedos, imaginándola sentada frente a estas mismas hojas, escribiendo todo eso mientras yo dormía en la habitación contigua. Ella hablaba del miedo, del juicio, de no querer que yo creciera con dudas, y también de una decisión. Un día me pidió permiso para irse. Me dijo que su amor ya no encontraba lugar donde esconderse. Pero no lo dejé. Le dije que lo necesitábamos. No como pareja, no como padre, sino como faro, como esa luz que no guía el camino, pero evita que nos estrellemos. Cerré el cuaderno por un momento. Necesitaba respirar. Sentía una mezcla extraña de gratitud, confusión y una tristeza que me llenaba los huesos. Todo lo que creía conocer en mi infancia estaba teñido ahora por este amor mudo, por este lazo que había estado ahí sin que yo lo notara. Volví a abrirlo. En las páginas finales, mamá hablaba de mí, de cómo yo había comenzado a ir sola al taller, de cómo notaba en mí la misma sensibilidad que alguna vez vio en él. Decía que yo tenía su misma mirada, de quien ama sin hacer ruido. Te pareces tanto a él, no en la sangre, pero sí en la forma de mirar, en cómo te detienes en los detalles que otros ignoran. Entonces llegué a la última página escrita. No estaba llena, solo unas líneas, como si no hubiera podido terminar. El día que ya no esté, busca en él no respuestas, sino memorias. Porque la verdad no siempre se dice. A veces se teje, como el cuero, con puntadas firmes que duelen, pero sostienen. Cerré el cuaderno y lo abracé contra el pecho. Sentí que algo dentro de mí se desmoronaba, y algo más se reconstruía al mismo tiempo. Esa noche no dormí. Soñé con mamá, con sus manos peinándome, con su risa en la cocina, y detrás de ella, en la sombra de la puerta, la silueta de él. Siempre presente, siempre ahí. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Fui al taller antes de que abriera. Llevé café caliente y el cuaderno. Él ya estaba ahí, barriendo la acera, como si supiera que lo buscaría. No dije nada, solo le extendí el cuaderno. Lo tomó, lo acarició con la yema de los dedos, y lo dejó sobre la mesa sin abrirlo. Ella me dijo que lo escribiría, susurró. Pero nunca supe si lo terminó. Lo terminó en mí, respondí. En lo que me dejó. Él sonrió. Y esa fue la primera sonrisa real que le vi. No una mueca, no una cortesía. Era una sonrisa llena de tristeza, pero también de alivio. Me senté frente a él. Lo miré, ya no como al zapatero, ni siquiera como al hombre que amó a mi madre. Lo miré como al último eslabón de una historia que siempre fue mía, aunque nunca me lo dijeron. ¿Qué hago con todo esto? Le pregunté. Se encogió de hombros. Haz lo que ella hubiera hecho, guardarlo en el alma, y caminar. Pero antes de irme, cuando ya estaba a la puerta, me detuvo. Hay algo más que debes ver. Caminó hasta el fondo del taller, abrió una vieja cómoda y sacó una caja sellada. Me la entregó. Ella me pidió que te la diera cuando ya supieras todo. Pero advertida estás, lo que contiene puede cambiar para siempre como ves a tu padre. La caja no era grande, pero pesaba como si llevara dentro un pasado entero. La sostuve entre mis brazos todo el camino a casa,
con los dedos apretando el cartón como si pudiera adivinar lo que escondía. El zapatero no quiso decir nada más. Solo se despidió con una mirada larga, resignada. En el fondo, creo que él también tenía miedo de lo que yo estaba a punto de descubrir. Ya en casa, me senté en la sala, con el cuaderno de mamá al lado, como un escudo. Respiré hondo 3 veces antes de romper el sello. La tapa se abrió con un crujido seco, y lo primero que vi fue una carta, doblada con delicadeza, atada con una cinta azul, como la de un regalo que llega tarde. Estaba dirigida a mí, con mi nombre completo, pero lo que me estremeció fue la firma. Papá. Mis manos comenzaron a temblar. Hasta ese momento, mi padre era poco más que una sombra. Un nombre que mi madre evitaba, una ausencia silenciosa. Sabía que se había ido cuando yo era bebé, que nunca llamó, nunca envió cartas, nunca preguntó por mí. Eso decía mamá. Y yo lo creí. ¿Cómo no iba a hacerlo? Desdoble la carta. Hija, si estás leyendo esto, es porque Elena encontró el valor que yo no tuve. Perdí el derecho de llamarte hija el día que elegí el silencio. Pero no hay día que no me despierte con tu nombre en los labios. Tu madre fue más fuerte que yo. Ella eligió quedarse. Elegir. Amar. Criarte sola. Yo, en cambio, me escondí. Me fui porque no sabía cómo ser padre, porque tenía miedo de fallar, porque fui cobarde. Pero nunca dejé de pensar en ti. Cuando supe que el viejo zapatero estaba cerca, sentí alivio. Porque, aunque no podía estar contigo, él sí podía. Él, que me dio una lección sin decir una palabra. Él, que te cuidó como yo nunca pude. Me quedé inmóvil. Leí la carta entera 2 veces. Era corta, llena de arrepentimiento, llena de vacíos. Decía que vivía lejos, que había seguido su vida, pero que cada año, en silencio, enviaba dinero sin remitente. Que compró una casa para mamá y que nunca quiso que ella supiera que era él. Que todo lo hacía a través del zapatero. Mi estómago se cerró. Sentí rabia, tristeza y una culpa que no entendía. Dentro de la caja había más documentos. Recibos, cartas no enviadas, incluso fotos mías tomadas desde lejos. En el parque, en la escuela, algunas muy antiguas. Me di cuenta entonces, él me había seguido desde las sombras. Como un fantasma que observa pero no toca. Y entonces todo encajó. El zapatero, las notas, el cuidado, el silencio. Todos sabían, menos yo. Llamé al taller esa misma noche. Él no atendió. Fui al día siguiente, al amanecer. Golpeé la puerta. Nada. Estaba cerrada. Lo esperé horas. No apareció. Dejé la caja en la puerta con una nota. Necesito hablar contigo. 2 días después, encontré una carta bajo mi puerta. Era su letra. No fui yo quien falló. Fue él, pero te protegí de su sombra. Y si lo odias, que sea después de saberlo todo. La letra era temblorosa. El papel, manchado en una esquina. Algo andaba mal. Volví al taller. Esta vez, la puerta estaba abierta. Entré sin pensarlo. Lo encontré en su silla, envuelto en una manta. Pálido. Respiraba con dificultad. Me miró como si me estuviera esperando. No te asustes, dijo. Solo es el cuerpo recordándome que el tiempo se acaba. Me senté a su lado. Le tomé la mano, y entonces lo pregunté. ¿Es cierto? ¿Mi padre te pidió que me cuidaras? Asintió. Pero nunca fue por el que lo hice. Fue por ella. Y por ti. Me quedé en silencio. Él también. Pasaron minutos así, con el ruido lejano de la ciudad entrando por la ventana entreabierta. Luego me habló, muy bajo. El verdadero amor, hija, no siempre llega como esperamos. A veces se disfraza de ausencia. A veces de ternura silenciosa. Pero siempre deja huella. Me miró a los ojos. Vi en su mirada algo que no supe nombrar, pero que me atravesó. No busques culpables. Ni siquiera en él. Todos fuimos prisioneros del miedo. Me levanté. Le prometí volver al día siguiente. Y mientras me alejaba, sentí que algo dentro de mí se rompía. No por lo que había descubierto, sino por lo que ya no tendría tiempo de decirle. Volví al taller al día siguiente, como había prometido. Pero algo estaba distinto. El aire olía a madera vieja, como si nadie hubiera entrado en días. Golpeé la puerta, llamé su nombre. Nada. Entré despacio. Todo estaba en su lugar, pero había una quietud que no reconocía. La silla vacía, las herramientas alineadas, las notas colgadas en la pared,
como siempre. Y sobre la mesa, una carta, con mi nombre, y al lado, una pequeña caja de metal. Mis manos comenzaron a temblar incluso antes de tocarla. La carta era breve, escrita con tinta azul, la misma que usaba para sus frases en los zapatos. Si estás leyendo esto, es porque ya no puedo contártelo en persona. Mi cuerpo ha cedido, pero mi alma descansa en ti. Hay algo más, algo que guardé por décadas, no por cobardía, sino por respeto, porque había promesas que no me pertenecía romper. Dentro de la caja está la verdad que me ató a tu madre y a ti. Me senté. Las piernas no me sostenían. Abrí la caja. Había un sobre. Viejo, amarillento. Lo abrí con cuidado. Adentro, una hoja doblada en tres. La reconocí de inmediato. Era un resultado de ADN. Mis ojos se congelaron al leer los nombres. Mi nombre, el de mi madre, y el de él, el zapatero. Los resultados eran claros, inequívocos. Él era mi padre. Sentí que el aire me faltaba. El corazón me latía en las sienes. Me levanté de golpe, tropezando con la banqueta. Todo giraba. Todo lo que creía entender acababa de estallar en 1000 pedazos. Él era mi padre, no el hombre de la carta anterior, no el que enviaba dinero desde lejos. Era él, el hombre que me había mirado crecer en silencio, que había estado en cada etapa, que había reparado mis zapatos, mi dolor, mis ausencias, sin decir una palabra. Caí de rodillas al suelo. Lloré como no había llorado en años. No de rabia, no de tristeza, de todo a la vez. Me sentía traicionada y amada, sola y, al mismo tiempo, profundamente acompañada, porque ahora entendía cada gesto, cada frase, cada mirada suya cuando hablaba de mamá. Él no había cuidado de mí porque otro se lo pidió. Me cuidó porque era su hija, porque su sangre corría en mis venas, porque me amó desde antes de que yo entendiera que era el amor. Volví a leer la carta. Le prometí a tu madre que no te lo diría, que vivirías libre de juicios, de historias que pudieran dañarte. Yo acepté, porque la amaba más que la verdad, pero sabía que algún día lo descubrirías. Lo llevas en los ojos, en cómo caminas, en cómo miras el mundo con compasión. Y aunque no estuve en tus cumpleaños con globos, ni en tus primeros días de escuela con fotografías, estuve. Siempre estuve. En cada nota, en cada zapato remendado, en cada palabra que dejé escondida entre cueros y suelas. Porque eso es lo que hacen los padres, aunque no puedan decirlo. Las lágrimas caían sin pausa. Quise gritar. Quise correr hasta su casa, golpear la puerta, exigirle que me mirara, dijera que todo era cierto. Pero ya era tarde. Ese mismo día, supe por la vecina que lo habían llevado al hospital. Problemas cardíacos. Estaba grave. Fui corriendo. Pregunté por él. Me dejaron pasar. Lo encontré acostado, pálido, frágil, con los ojos cerrados. Me senté junto a su cama. Le tomé la mano. No se movió. Papá, susurré. Fue la primera vez que lo llamé así. Y en ese momento, abrió los ojos. Lentamente. Me miró. Una lágrima resbaló por su mejilla. ¿Lo sabías? Le pregunté. Asintió con la cabeza. No pudo hablar. Le conté que leí la carta, que encontré la prueba, que lo sabía todo. Y entonces, sin fuerzas, apenas con los labios, dijo: «Perdón por no haber sido más valiente». Le apreté la mano con fuerza. «Gracias por haber estado siempre». Sonrió. Una sonrisa pequeña, serena, como si al fin pudiera descansar. Antes de que me fuera, me susurró algo más, apenas audible. «En el taller hay algo más. Un diario. El mío». Esa misma noche, después de salir del hospital, volví al taller. No sabía qué buscaba exactamente. Tal vez consuelo, tal vez respuestas, tal vez solo quería respirar el mismo aire que él respiró durante tantos años. La calle estaba en silencio. La puerta seguía entreabierta, como si me esperara. Adentro, todo estaba igual, pero distinto. Los objetos tenían otra carga ahora. Cada clavo, cada martillo, cada zapato, todo me hablaba de él, de mi padre. Caminé hasta el fondo, recordando sus palabras. En el taller hay algo más. Un diario. El mío. Busqué entre los cajones, las estanterías, las cajas polvorientas, hasta que encontré una carpeta de cuero, desgastada por el tiempo, oculta detrás de un panel suelto en la pared. Dentro, un cuaderno de tapas negras, con las esquinas dobladas.
En la primera página, solo una palabra. Ella. Me senté en su banqueta, temblando. Abrí el diario. Las primeras líneas estaban escritas con una caligrafía firme, meticulosa, y con ellas una verdad que no estaba preparada para leer. El día que supe que ella esperaba un hijo, mi mundo se dividió. Supe que debía alejarme. No por cobardía, aunque sí la hubo, sino porque no podía condenarla a una vida a mi lado. No tenía nada, solo mis manos y mi silencio. Y ella merecía luz. A medida que pasaba las páginas, entendía más y más la dimensión de su dolor. No hablaba solo de amor, hablaba de impotencia, de sentirse indigno, de no saber cómo dar sin quitar, de cómo cada vez que me veía entrar al taller, con mis zapatos rotos, él veía una parte de sí mismo que intentaba reparar algo más que suelas, intentaba reparar su historia. A veces, cuando ella venía con la niña, me quedaba observando en silencio mientras fingía estar ocupado. No por indiferencia, sino porque si alzaba la mirada no iba a poder sostenerla. Ver en esos ojos la inocencia que me estaba perdiendo era más de lo que podía soportar. El diario era un mapa de su alma. Escribía cada emoción con una honestidad que desgarraba. Contaba cómo, cuando yo tenía 6 años, quise regalarle un dibujo, pero mamá lo guardó antes de que yo pudiera entregárselo. Él lo encontró después, arrugado, en el fondo de una bolsa. Lo enmarcó. Lo colgó detrás de una cortina en el taller. Corrí a buscarlo. Y ahí estaba, doblado por los años, con mis garabatos infantiles y la palabra gracias escrita con crayón rojo. Lloré como si tuviera 6 otra vez. Volví al diario. Cuando Elena enfermó, cada noche me sentaba en el taller con una vela encendida. No por fe, sino por amor. Como si con esa luz pudiera acompañarla desde lejos. Como si su alma pudiera verme entre los hilos del tiempo. Y entonces, casi al final, descubrí algo que me dejó sin aliento. Le pedí que me dejara decirle la verdad. A ella, a nuestra hija. Pero me miró con esa calma suya y me dijo, no ahora, déjala crecer libre, que su alma no cargue con nuestros errores. Ya llegará el día en que entienda, y cuando llegue, vas a saber qué hacer. Y ahora llegó. Cerré el diario, lo abracé contra el pecho. Me sentí hija, por fin, no solo de una madre valiente, sino también de un hombre roto que amó desde el rincón más profundo de su silencio. Volví al hospital la mañana siguiente. Me detuve frente a la habitación. Respiré hondo. Entré. Él dormía. La respiración pesada. Los ojos cerrados. Me senté a su lado, le tomé la mano. Y comencé a leerle el diario en voz alta. Cada palabra, cada página. Quería que supiera que lo entendía. Que ya no había rabia, ni miedo, ni dolor. Solo gratitud. En un momento, abrió los ojos. Me miró. ¿Lo leíste? Asentí. Todo. ¿Y? Eres mi padre. Cerró los ojos. Una lágrima bajó por su mejilla. Gracias, susurró. Me incliné y le besé la frente. Gracias a ti, por no rendirte. Esa fue la última vez que lo vi con vida. El día que murió, la ciudad estaba en silencio. Ni los pájaros parecían cantar. Llegué al hospital temprano, con la esperanza absurda de que aún respirara. Pero al entrar a la habitación, lo supe sin que nadie me lo dijera. Sus manos estaban frías. Su rostro, en paz. Y sobre la mesa, una nota. Solo decía, camina. Lloré en silencio. Lloré como quien pierde no solo a un padre, sino a un amor que había esperado toda una vida para poder ser nombrado. No quise hablar con médicos ni firmar papeles. Solo me senté a su lado. Le sostuve la mano y recé, no con palabras, con lágrimas, con recuerdos. Lo enterramos 2 días después. Fue un entierro sencillo. Un par de vecinos, algunos clientes que lo recordaban con respeto. Y yo, con el cuaderno de mamá en una mano y el diario de él en la otra. Leí una frase de cada uno antes de bajar el ataúd. Sentí que estaban juntos, por fin. En ese instante, en ese rincón de tierra, se cerraba un ciclo que nunca debió quedar abierto tanto tiempo. Después del entierro, volví al taller. Estaba oscuro, cubierto de polvo, como si también hubiese muerto con él. Me senté en su silla. Miré las herramientas, las fotos escondidas, los pequeños detalles que ahora comprendía. En la pared había una caja con sobres que nunca había notado. Cartas, cientos de ellas, todas escritas a mano, todas para mí, fechadas año tras año desde que nací.
Hoy cumpliste 1 año. Te vi correr en el parque. Te caíste. Lloraste. Y quise correr a levantarte, pero me quedé en la sombra. Hoy entraste a la escuela. Llevabas una mochila más grande que tú. Me pregunté si alguna vez sabrás que estuve ahí, detrás del árbol. Hoy llevaste tu primer par de zapatos rotos. Y me di cuenta que te habías convertido en una pequeña mujer. Leí una tras otra, durante horas. Cada carta era un pedazo de alma, una forma de estar presente sin invadir, de amar desde lejos, de acompañar sin ser visto. Lloré tanto que se me secaron los ojos. En una de las últimas, escribió: Cuando sepas la verdad, te pido solo una cosa, que no dejes que mi historia sea solo silencio, que la cuentes, que la vivas, que camines, hija, con dignidad, con amor, con la certeza de que fuiste amada, incluso en los días en que te sentiste sola. Esa noche decidí que no cerraría el taller, no lo vendería, no lo abandonaría. Lo transformé, quité el polvo, restauré las herramientas, colgué nuevas luces, pero dejé intacta la mesa, y sobre ella la última nota que me dejó, la que decía: camina. Abrí las puertas al barrio. Comencé a arreglar zapatos como él, no por dinero, por honra, por legado, por amor. Cada niño, cada madre, cada anciano que entraba, encontraba algo más que un remiendo. Dejaba sus pasos y recibía una nota, como las que él me dejaba a mí. Sigue, aunque no te vean. Tu valor no está en tus pasos, sino en lo que dejas atrás. El amor que no se dice también deja huellas. Empecé a escribir mi propia libreta, a dejar cartas, a contar su historia a quienes preguntaban, no con pena, con gratitud. Una tarde, encontré a una niña mirando el taller desde la calle. Tendría unos 8 años, descalza, con los pies sucios. Me acerqué, le ofrecí entrar. Me dijo que su madre no podía comprarle zapatos. Le pregunté su nombre. Me dijo Marina. Le di un par de zapatos, viejos, restaurados, y dentro una nota: cada paso que des será tuyo. Y eso basta. Marina me abrazó, y en ese abrazo sentí que todo lo vivido, todo lo perdido, tenía sentido. Al anochecer, cerré el taller. Caminé por las calles que conocía desde niña, pero algo había cambiado. Ya no caminaba sola. Caminaba con ellos, con mi madre, con él, con cada palabra que me dejaron. Y entendí que a veces las historias más fuertes no son las que se gritan, son las que se escriben con manos calladas, con amor contenido, con silencio tejido a mano. A veces me detengo frente al espejo del taller y me pregunto si ella me vería igual, si él me reconocería ahora, con estas manos que intentan imitar las suyas, con esta voz que intenta decir lo que ellos nunca dijeron. Me miro y no sé si soy la misma, porque después de todo, ¿quién sigue siendo igual después de conocer la verdad sobre su origen? Sobre el amor que la sostuvo en secreto, sobre los silencios que la formaron. Pero hay algo que sí sé, que cada día que entro por esa puerta, soy hija de dos almas valientes. Una que amó en voz baja y otra que murió con la certeza de que su legado no se perdería. El taller se convirtió en un santuario, un espacio donde no solo se reparan zapatos, sino también historias. Gente de toda la ciudad comenzó a llegar, no por los remiendos, sino por las cartas, por las notas, por lo que se respiraba allí, una sensación de que, aunque uno haya sido roto, puede volver a andar. Un periodista vino una vez. Me preguntó si la historia era real, si de verdad un zapatero podía haber amado en silencio por décadas. Le respondí que no era una historia para creer o no, era una historia para sentir, y que si no podía entender eso, entonces no había nada que explicar. Con el tiempo, escribí todo. Cada carta, cada página del diario, cada frase de mamá. Lo hice no para mí, sino para quien viniera después, para que supiera que incluso los pasos más silenciosos pueden cambiar un destino. Una tarde, mientras organizaba las herramientas, encontré algo que me había pasado por alto. Un pequeño sobre, pegado debajo de la mesa, con cinta. Lo abrí con cuidado. Adentro, una última nota. Cuando llegue el día en que quieras irte, no lleves tristeza. Lleva historias, porque los que caminan con memoria no se pierden. La guardé en el bolsillo, como quien guarda una brújula. Y ese día llegó. Pasaron años. El barrio cambió. Las calles se llenaron de ruidos nuevos. El taller seguía en pie,
pero yo sentía que había cumplido un ciclo, que era momento de dejar espacio, de permitir que otros también caminaran su historia. Le entregué las llaves a Marina, la misma niña que una vez llegó descalza. Ahora era una mujer, decidida, firme, como mi madre, como yo. Le dejé una caja con notas, cuadernos, recuerdos. Ella lo recibió con una lágrima y una promesa. Seguiré dejando huellas. Me alejé del taller sin mirar atrás, no por falta de apego, sino porque ya lo llevaba conmigo. Caminé hasta el parque donde solía ir con mamá. Me senté en el banco viejo, ese que aún cruje como entonces. Cerré los ojos, y por un instante lo sentí. A ella, con su risa suave. A él, con sus manos ásperas, sosteniéndome desde dentro. A mí, creciendo entre palabras no dichas. Hoy vivo en otro lugar, cerca del mar, con una pequeña zapatería que más parece biblioteca. Cada cliente recibe su par, y su frase. No son frases mías. Son de ellos, de mamá, de él. Son la voz de los que caminaron antes. Una vez, un niño me preguntó si creía en los fantasmas. Le dije que sí, pero no en los que asustan, sino en los que acompañan, en los que dejan notas, en los que cuidan desde una esquina. Porque el verdadero amor no hace ruido, no necesita testigos, solo necesita presencia. Y si has llegado hasta aquí, leyendo cada palabra, cada suspiro, cada pérdida y cada verdad, solo puedo decirte algo. Camina, aunque duela, aunque no entiendas, aunque sientas que vas solo, porque a veces el paso más solitario es el que más historias deja atrás. Y si algún día tus zapatos se rompen, no los tires. Tal vez alguien, en silencio, esté esperando para remendarlos, para dejarte una nota, para recordarte que fuiste amado, incluso cuando no lo sabías.